y cuando parpadeaba o me tallaba los ojos, ella ya estaba en otro lado. No se movía, simplemente cambiaba de lugar. Comunidad, buenas noches. Sean bienvenidos al Expediente del Terror. Soy el archivista, y hoy seré su guía en un viaje por la paranoia y el miedo. Esta noche abrimos un expediente que muchos preferirían ignorar, porque el terror no siempre viene de fantasmas. A veces se esconde detrás de un mostrador, en la rutina de la madrugada y en la mirada silenciosa de una anciana que nunca dice una palabra. Prepárense, porque nuestro primer relato nos lleva a un Oxxo de la Ciudad de México, donde un cajero nocturno enfrenta a la inquietante sombra de Doña Elena. Esteban, 34 años, comparte esta historia a través de grupos de terror. Sé que suena como la típica historia para asustar a los niños, pero juro que lo que viví no fue ninguna broma. Yo era el encargado del turno de noche en un Oxxo de una colonia que, para ser honesto, no tiene mucho movimiento. La mayoría de mis clientes son choferes de tráiler que pasan por la carretera cercana, o de vez en cuando algún vecino insomne en busca de cigarros o un refresco. Era un trabajo tranquilo, monótono, y eso me gustaba. La época en que la gente aún comentaba el boom de la canción de Peso Pluma, y el calor seguía insoportable incluso de noche. Mi rutina era siempre la misma: limpiar los estantes, rellenar los exhibidores de botanas y esperar a que el tiempo pasara. Había un televisor pequeño que dejábamos encendido, sin sonido, para pasar el rato. Recuerdo que casi siempre estaban dando las noticias locales o repeticiones de partidos viejos de fútbol. Esa noche, en la pantalla, se hablaba de la sequía que afectaba el norte del país, algo que me hizo sentir aún más el calor bochornoso de la noche. La historia que les voy a contar, sin embargo, no tiene nada que ver con el calor ni con el fútbol. Todo empezó con la señora Elena. Era una viejecita de unos 80 años, con el pelo blanco recogido en un moño. Venía casi todas las madrugadas, entre las 2 y 3 de la mañana. Nunca compraba nada. Simplemente entraba, se paraba frente al pasillo de las galletas y se quedaba allí, inmóvil. Al principio pensé que tenía algún tipo de demencia, o que simplemente no podía dormir y le gustaba caminar. Le ofrecía ayuda, le preguntaba si buscaba algo en particular, pero ella siempre negaba con la cabeza y me miraba con unos ojos que parecían cargados de tristeza. Después de un rato se iba, con el mismo paso lento con el que había llegado. Mis compañeros me decían que la ignorara, que probablemente era una de las tantas excentricidades de la noche, pero no podía. Había algo en su figura, una especie de melancolía que me intrigaba. Una vez un cliente le preguntó si necesitaba ayuda, y ella respondió en un susurro que no entendí bien, algo sobre un niño. Me parecía tan extraño que me quedé pensando en eso el resto de la noche. Una de esas madrugadas, mientras ella estaba parada en el pasillo de galletas, el televisor que estaba en el fondo empezó a fallar. La pantalla se llenó de nieve y un zumbido agudo inundó el local. Fue un ruido molesto, casi insoportable. Me levanté para apagarlo y cuando me giré para volver al mostrador, la señora Elena ya no estaba. Pensé que se había ido por el ruido. Sin embargo, al mirar por la ventana para verla salir, no vi a nadie. La puerta, que tenía una campanilla ruidosa, no había sonado. Era como si se hubiera disuelto en el aire. Eso me hizo sentir un frío extraño, uno que no venía del aire acondicionado. Era una sensación de que algo que no entendía, estaba muy mal. El Oxxo se sentía más grande, más silencioso de lo normal,
La ausencia de la señora Elena, de alguna forma, pesaba más que su presencia. Durante las siguientes semanas, la señora Elena siguió apareciendo, pero con un patrón cada vez más extraño. A veces la veía al final de un pasillo, y cuando parpadeaba o me tallaba los ojos, ella ya estaba en otro lado. No se movía, simplemente cambiaba de lugar. Una vez estaba junto a la cafetera, y la siguiente vez estaba parada en la puerta del baño, con esa misma mirada triste. Era como si el Oxxo se hubiera convertido en un tablero de ajedrez, donde solo ella podía moverse a su antojo. Me convencí a mí mismo de que era el cansancio. Después de todo, las noches son largas y mi mente a veces me juega trucos. Pero había un detalle que me perturbaba más que su aparición y desaparición: el olor. Cada vez que la señora Elena aparecía, el aire se volvía frío y adquiría un olor a tierra mojada, a madera podrida. Era como si el olor a café y pan recién horneado del Oxxo se borrara, para dar paso a un aroma de tumba abierta. Una noche, cerca de las 3 a.m., el aire se volvió tan frío que tuve que frotarme los brazos. Un cliente, un trailero con una gorra de los Yankees, entró a comprarse un café. Yo estaba tan nervioso que se me cayeron los billetes de la caja. El hombre me miró extrañado. ¿Te sientes bien, mijo?, me preguntó. Se siente un frío de los 1000 demonios aquí dentro. El aire se descompuso. No, está bien, le dije, intentando sonar normal. Solo que se descompuso una cafetera y hace algo de frío por aquí. Mentí. La cafetera estaba bien. El hombre se sirvió su café y mientras ponía azúcar me preguntó: ¿sabes lo que se cuenta de este lugar? Que a esta hora un niño se aparece. Dicen que anda buscando a su mamá. El corazón me dio un revuelco. Recordé el susurro de la señora Elena sobre un niño. El trailero, sin notar mi nerviosismo, continuó: mi padre, que era trailero también, siempre me decía que la noche trae cosas que no puedes explicar, que a veces las almas se pierden en el camino y se quedan vagando en lugares como este. El hombre pagó y se fue. Me quedé solo de nuevo, con esa nueva información. El Oxxo ya no era solo mi lugar de trabajo. Era un lugar donde un alma en pena deambulaba. Un fantasma con el que, sin saberlo, yo había estado compartiendo el turno. La sensación de que estaba siendo observado se intensificó. Sentí que no era la señora Elena quien me acechaba, sino algo más. Algo que la acompañaba. O tal vez ella era la que buscaba ayuda y yo, por mi simple presencia, la estaba impidiendo. Me sentí culpable, como si mi miedo estuviera prolongando su tormento. El aire se volvió más pesado y el olor a tierra mojada más intenso. Ya no había dudas. La señora Elena era un fantasma y el Oxxo un limbo para ella. Y su dolor y yo era el único testigo de esa tragedia silenciosa. Esa noche no pude conciliar el sueño. La imagen de la señora Elena se me repetía una y otra vez en la cabeza, y el olor a tierra mojada parecía impregnado en mi ropa. Me sentí atrapado en el Oxxo, un prisionero de su dolor, y de pronto un pensamiento me invadió. ¿Y si ella no quería salir? ¿Y si lo que estaba buscando no era la salida, sino que alguien la acompañara en su tormento? A la mañana siguiente me armé de valor y fui a hablar con uno de mis compañeros, el de la mañana. Él llevaba años trabajando ahí. Le pregunté si conocía la historia de la señora Elena, pero él me miró con una cara de confusión. ¿La señora Elena? ¿La del moño blanco? No, nunca la he visto. La única viejita que se aparece por aquí es la que vende tamales afuera, pero ella no tiene nada que ver. Mi sangre se puso fría.
Me di cuenta de que la señora Elena no existía, o al menos no para los demás. Solo yo la veía, solo yo escuchaba sus susurros y sentía su frío. Pero entonces mi compañero frunció el ceño, como si estuviera recordando algo. Eso sí, me dijo, con un tono de voz más bajo, casi un susurro. Hay una cosa rara. De vez en cuando en las mañanas, cuando abro la puerta, entra una ráfaga de aire tan frío que se me pone la piel de gallina. No es como un aire acondicionado descompuesto, es diferente, y a veces se queda un olor como a tierra mojada, a madera podrida. Me da un mal rollo que no te imaginas. Su confesión me hizo sentir un escalofrío que no era de frío. La señora Elena era mi fantasma, pero el olor y el frío inexplicable era algo que mis compañeros también sentían. El Oxxo no era una cárcel de mi mente, era un lugar maldito, un lugar donde un alma en pena se manifestaba para mí, pero dejaba su rastro para todos. Esa misma semana pedí el cambio. Me fui al turno de la tarde, donde la luz del sol aún iluminaba las calles. Volví a la normalidad. La vida recuperó su color. La monotonía que tanto me gustaba también volvió. Ya no veía sombras en los pasillos. No sentía la mirada triste de la anciana. La paz había regresado, o eso pensé. Una noche, mientras preparaba la cena en mi casa, el aire se volvió frío de repente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y en el silencio de mi cocina, ese aroma familiar y aterrador me invadió. Olor a tierra mojada, madera. La ventana estaba cerrada, el aire acondicionado apagado, pero el olor era inconfundible. No sé si doña Elena salió del Oxxo, no sé si me haya seguido, pero aún, de vez en cuando, sigo oliendo ese olor a tierra mojada. Buenas noches, me llamo Javier y tengo 30 años. Esta historia no es de fantasmas ni de espíritus, ni de cosas que flotan. Es una historia de paranoia y de cómo una simple tecnología fallida puede volverte loco. Yo trabajaba en un Oxxo de la Ciudad de México, de esos que están en una esquina transitada y que nunca, sin importar la hora, están completamente vacíos. El turno de la madrugada era el mío, y aunque la gente era escasa, siempre había movimiento, taxistas, borrachos, oficinistas que salen tarde y a veces, incluso parejas que se perdían en la noche. El terror en mi historia no vino de lo sobrenatural, sino de lo cotidiano. Todo empezó con el nuevo sistema de seguridad que habían instalado en el Oxxo. Era un sistema de circuito cerrado, con una transmisión en vivo, que se veía en un monitor pequeño en la parte de atrás del mostrador. Tenía una pantalla dividida en 4, que mostraba la entrada, el pasillo de las botanas, el de las bebidas y el mostrador. Era una herramienta útil, pero esa noche se convirtió en mi pesadilla. Eran las 2 de la mañana, un poco antes de la hora pico de los clientes nocturnos. Yo estaba limpiando el mostrador, cuando el monitor de la seguridad empezó a fallar. La pantalla parpadeaba, se distorsionaba y, de pronto, se quedó en negro. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. El sistema era nuevo y supuse que estaba teniendo fallas. Apagué el monitor, lo volví a prender, y la pantalla volvió a la normalidad. Pero algo había cambiado. La imagen se veía más nítida, más clara de lo normal, casi como si fuera una transmisión en vivo. Y entonces un hombre entró. Era un tipo alto, con una gorra de béisbol y un abrigo gris. No hizo ruido al entrar, y caminaba con un paso lento y silencioso, como si no quisiera ser escuchado. Me pareció extraño, pero no le di importancia.
A veces la gente se comporta así de madrugada. El hombre se paró frente al pasillo de las bebidas y se quedó ahí, inmóvil, por un largo rato. Yo lo miraba por el rabillo del ojo, y la verdad, me sentía un poco incómodo. Había algo en su figura, una especie de quietud que no era natural, como si fuera una estatua esperando que el tiempo pasara. De pronto, sin que yo lo notara, el hombre se movió y se paró frente al mostrador. Me di cuenta de que estaba parado detrás de mí, mirándome por encima del hombro. No sentí un miedo repentino, sino un escalofrío lento y helado que me subió por la espalda. No había escuchado el sonido de sus pasos, no lo había visto en las cámaras, y sin embargo ahí estaba. Me di vuelta con el corazón latiendo a 1000 por hora. El hombre me miró con una expresión seria, casi ausente. No dijo nada, solo se quedó ahí, con la mirada fija en mi rostro, como si estuviera esperando algo. Le pregunté si necesitaba algo, si buscaba algo en particular, pero él no respondió. Simplemente me miró y entonces, lentamente, levantó su mano y señaló hacia la pantalla del monitor de seguridad, que estaba en negro. Sentí un escalofrío. ¿Cómo sabía que el monitor estaba encendido? ¿Cómo sabía que la cámara había dejado de funcionar? Me di cuenta de que este hombre no era un cliente normal. No era un borracho ni un oficinista. Era algo más. Me sentí observado, pero no por sus ojos, sino por algo más grande y más oscuro. De pronto, la pantalla del monitor se encendió de nuevo y lo que vi me congeló. La imagen se veía más nítida, más clara de lo normal, casi como si fuera una transmisión en vivo. Pero la imagen no era la de mi Oxxo, era la de otro Oxxo, idéntico al mío, pero con una diferencia. El Oxxo en la pantalla estaba completamente vacío. No había clientes, no había empleados, no había nada, solo una pantalla de seguridad que mostraba un Oxxo vacío. El hombre, el cliente silencioso, se acercó al mostrador y sacó el teléfono de su bolsillo. Lo encendió, y la pantalla del teléfono también mostraba la imagen del Oxxo vacío. Me di cuenta de que el hombre no era un cliente, era un empleado, era un cajero como yo, y la pantalla de su teléfono no era un video, era una transmisión en vivo. Lo más aterrador era que la cámara en el video apuntaba al monitor de seguridad, que mostraba la imagen del Oxxo vacío, que a su vez apuntaba a un mostrador, donde un cajero estaba parado mirándome a mí. Era como si un reloj se hubiera detenido para él, en un momento preciso, y yo era el único que podía presenciar su ritual. La sensación de que estaba siendo observado se intensificó. Me sentí atrapado en el Oxxo, un prisionero de su dolor, y de pronto un pensamiento me invadió. ¿Y si él no quería salir? ¿Y si lo que buscaba no era la salida, sino que alguien lo acompañara en su tormento? Me quedé inmóvil, con la mirada dividida entre la pantalla del teléfono, la del hombre y la de mi monitor. En ambas la misma escena, un Oxxo vacío con un cajero idéntico a mí, mirando una pantalla que mostraba un Oxxo vacío. La cabeza me daba vueltas. Comprendí que no había un solo Oxxo, sino un eco infinito, una realidad fracturada donde una versión de mí mismo, o quizá mi propio reflejo, existía atrapado. Lo más perturbador era que, de alguna manera, yo había logrado sintonizar con ese bucle. El cliente silencioso no era un cliente, era un eslabón en esa cadena, una señal de advertencia que solo yo podía captar. El hombre no dijo una palabra, simplemente bajó la mano, guardó su teléfono y se dio la vuelta. No lo hizo con prisa, sino con resignación.
Salió de la tienda con el mismo paso lento y silencioso que lo caracterizaba. No lo volví a ver. Me quedé solo de nuevo. Pero ahora la soledad era diferente. Se había llenado de una inquietud profunda. Ya no era un simple empleado de una tienda de conveniencia. Me sentía como un espectador forzoso de algo que no podía comprender. De una trampa que existía más allá de mi realidad. Mi paranoia no se detuvo. De hecho, se hizo más grande. Ahora cada vez que miraba mi teléfono, cada vez que veía una pantalla, me preguntaba si la estaba viendo a ella o si era ella la que me estaba viendo a mí. Me sentía expuesto, como si mi vida se hubiera convertido en la transmisión de una cámara de seguridad en un universo alterno. Y en el silencio de la madrugada no podía evitar la sensación de que en cualquier momento el cliente silencioso volvería a entrar, a señalar su teléfono y a mostrarme el reflejo de mi propio vacío. El verdadero terror no era encontrar un fantasma. El verdadero terror era darte cuenta de que tú y tu rutina son el fantasma en la vida de alguien más.